Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Damos la bienvenida a Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Antes de iniciar el programa, queremos felicitar a Radio UNAL por sus 30 años de existencia, con aportes muy importantes a la reflexión sobre la realidad de Colombia y que nos han acogido con este programa de manera abierta y con todo el apoyo. Muchas gracias y felicitaciones. No more bla bla bla, no more bla bla bla, no more bla bla bla, no. No más bla bla bla, gritan manifestantes reunidos en Glasgow, Escocia, pidiendo a los líderes del mundo acciones concretas contra el cambio climático. When do we want it? No more bla bla bla. ¿Pero usted sabe a qué se refiere el cambio climático? Esto significa los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos según indica la Organización de Naciones Unidas. Los cambios pueden ser naturales, por ejemplo, las variaciones del ciclo solar. Sin embargo, desde el siglo XIX muchas actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente al consumo de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Esto genera emisiones de gases de efecto invernadero que forman una especie de halo que envuelve a la Tierra, atrapa el calor del Sol y eleva las temperaturas. Hay otras causas que se suman a la generación de estos gases y que su reducción podría significar una oportunidad para salvar nuestro planeta. Compromisos para lograr este objetivo son los que se buscan con la COP26, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en su versión número 26, desarrollada justamente en Glasgow, Escocia. Uno de esos compromisos es que todos los países se sumen a la meta de reducir los gases de efecto invernadero para 2023 y las cero emisiones de carbono netas para 2050. Los números hoy son 90 billones de dólares comprometidos con este saldo cero de carbono. Son compromisos de 5 años, 50% de reducción hasta 2030. El desafío ahora es cómo hacer con que este capital vaya a donde es necesario en economías emergentes y en desarrollo. Esto sugiere un gran avance después de la COP21 realizada en Francia en 2015, considerada como la primera de estas conferencias en las que surgieron compromisos reales como la reducción de emisiones de carbono para evitar el calentamiento global. Esta noche estaremos conversando sobre cambio climático y la 26ª Conferencia de las Partes, constituidas por más de 196 países más la Unión Europea, COP26. COP26 por sus siglas en inglés, que se realizó en Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de este año, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, convención que fue firmada durante la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro de 1992. Esta convención compromete a todos los estados a impedir toda perturbación antrópica que ponga en peligro el sistema climático. Tal formulación deja constancia de que los líderes del planeta son conscientes de la gravedad de las amenazas desde hace al menos un cuarto de siglo tras la publicación en 1990 del primer informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, grupo que en 1997 recibió el Premio Nobel de la Paz. Estos esfuerzos ya habían fracasado en Toronto en junio de 1988, que fueron las primeras negociaciones sobre esta cuestión cuando Estados Unidos impidió el acuerdo sobre una
disminución negociada del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las más conocidas de estas conferencias fue en 1997, la COP3 en Japón, que permitió la firma del protocolo de Kioto. En el 2009, una campaña de denigración procedió a la COP15, más conocida bajo el nombre de Conferencia de Copenhague. El acuerdo que se firmó en Dinamarca aprobó lo que aún constituyen los dos principales objetivos de las negociaciones climáticas: la limitación del calentamiento a un máximo de más 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial y la creación de un fondo verde de $100.000 millones. Como ven, pues, la conferencia realizada en este año tiene un largo trayecto y una larga historia de pocos progresos. Para conversar entonces sobre lo que fue la 26ª conferencia de las partes sobre cambio climático, hemos invitado a la profesora Paula Andrea Arias Gómez, ingeniera civil, magíster en Ingeniería en Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional C. Medellín, es decir, Orgullo UN, magíster en Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera, doctora en Ciencias Geológicas, quien participa por primera vez como autora en la elaboración del informe del IPCC, seleccionada entre 2.858 científicos de 105 países, siendo la única mujer colombiana de esta organización. Es profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. También está con nosotros el profesor Rolando Barahona, quien en el 2017, entre más de 600 candidatos del mundo, fue seleccionado por el comité del IPCC para participar como autor principal en el reporte del 2019, refinamiento de las directrices del IPCC del 2006 para los inventarios nacionales de gases de efectos invernaderos. Como ven, estamos pues con autoridades sobre el tema, autoridades colombianos y colombiana, quien ha participado a nivel mundial en estas negociaciones. Es pues un honor estar en compañía de ustedes. Y tanto el profesor Barahona como la profesora Paula Andrea son dos de los 14 integrantes del Comité Científico de Cambio Climático en Antioquia. También nos acompaña en esta conversación el profesor Héctor Jairo Correa, que junto con el profesor Barahona están adscritos al Departamento de Producción Animal de nuestra facultad y quien también ha seguido muy de cerca todas estas conversaciones sobre cambio climático, especialmente en lo relacionado con la producción animal. Profesores, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Agrocampus. Por favor, antes de entrar en tema, saluden a nuestra audiencia y de manera muy sucinta cuenten cómo llegan a este tema y a ser considerados a nivel internacional. Muchísimas gracias, León Darío, por esta invitación, pues al alma mater, ¿cierto?, donde me formé. Yo inicié en estos temas finalizando mi pregrado en Ingeniería Civil acá en la Universidad Nacional, donde trabajé con el profesor Germán Poveda inicialmente alrededor del clima en Colombia, luego hice la maestría acá y finalmente ya en mis estudios de maestría y doctorado en Estados Unidos, pues me fui, digamos, definitivamente por el clima. Ya con respecto al cambio climático, ese fue un encuentro que me esperaba ya a mi regreso del doctorado, cuando ya me vinculé a la Universidad de Antioquia en 2011. Empezamos a desarrollar proyectos alrededor de este tema y finalmente tuve la oportunidad de conocer sobre todo mujeres científicas de Latinoamérica muy involucradas con el IPCC, muy involucradas con estos temas y de ahí fue que surgió la oportunidad de pertenecer a este panel. León Darío y toda la audiencia, realmente un placer estar aquí con ustedes. Yo que les cuento de cómo yo llegué a este tema de cambio climático. Yo soy nutricionista y una preocupación que tengo como nutricionista es entender cómo se puede mejorar la eficiencia de los sistemas de producción. Cómo yo puedo, desde la alimentación, por ejemplo, desde el manejo de praderas, desde la selección de los animales, mejorar la producción animal. Y al tratar de mejorar la producción animal, lentamente me fui dando cuenta que hay una serie de fenómenos que son conexos, que están uno al lado del otro, y uno de esos fenómenos son las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre más ineficiente sea el sistema de producción, mayor van a ser las emisiones, especialmente cuando las medimos
bajo una óptica que a mí me interesa mucho. A mí me interesa ver las emisiones, cuántos kilogramos de CO2 equivalente, que es una medida estándar, digamos, se emiten para producir 1 kilo de carne o para producir un litro de leche. Y en esa preocupación nos empezamos a dar cuenta que al mejorar los sistemas de producción, entonces íbamos a mejorar y a disminuir las emisiones, con un impacto muy interesante y que yo siento que es un mensaje que siempre hay que darle a los productores. El cuidado del planeta no debe ser una carga impositiva para el productor, todo lo contrario. El cuidado del planeta está asociado con mejoras económicas para el productor. Es un mensaje que venimos dando desde los últimos 10, 15 años y continúa siendo verdad el día de hoy. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, profesora Paola, profesor Rolando. Para comenzar ya en materia, quisiéramos que inicialmente la profesora Paola nos hiciera un recuento muy general sobre lo que ha significado el último informe del IPCC en la que ella fue coautora y cuáles son las diferencias que hay con relación a los informes anteriores, qué es lo nuevo que hay allí con relación a ese informe. Perfecto. Entonces creo que lo más importante inicialmente es que entendamos cómo funciona el panel de cambio climático. El panel de cambio climático está dividido en 3 grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo, que es el que tuve la oportunidad de pertenecer, se encarga de entender qué está pasando con el clima. Entonces se encarga de ver cómo están cambiando las emisiones de gases de efecto invernadero, se encarga de ver qué está pasando con el ciclo hidrológico, las temperaturas, etc. Entonces es la componente física del clima. Hay un segundo grupo de trabajo al que perteneció por muchos años el profesor Germán Poveda, y ese segundo grupo de trabajo se pregunta cuáles son los impactos a nivel de ecosistemas, cuáles son los impactos en sectores humanos y cuál es también la posibilidad de adaptación al cambio climático. Ese segundo grupo es sobre adaptación. Y hay un tercer grupo en el que hay otro colombiano en este momento, que es Jacobo Arango, que se pregunta por la mitigación, o sea, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí es donde uno puede encontrar información alrededor de esos sectores productivos, qué opción hay de mitigar cambio climático, qué opción hay de hacer cambios tecnológicos desde las energías, desde la economía, desde la política. Entonces este es un tercer grupo que se enfoca hacia la mitigación. Entonces el reporte que se publicó en agosto de este año es el del primer grupo de trabajo, o sea, las bases físicas del clima. Para el otro año, en febrero, esperamos el reporte de adaptación y en marzo esperamos el reporte de mitigación. Y todo el ciclo, el sexto ciclo, se va a cerrar en septiembre del próximo año con un reporte que se llama Síntesis, que es pues un análisis totalmente transversal de lo que los 3 grupos de trabajo plantean y cuáles son los retos pues de la humanidad ante el cambio climático. Muy bien, profesora Paola. Entonces, en el panel del que usted hace parte, que tiene que ver con las bases para comprender el cambio climático, ahí también se incluyen las fuentes, los orígenes que están contribuyendo a lo que se conoce como cambio climático, ¿o eso pertenece a otro panel? No, el primer grupo se encarga de analizar cómo están cambiando las emisiones, cuáles son las principales fuentes, pero no por sector productivo, sino cuáles son las principales fuentes, digamos, o los principales gases que están generando el calentamiento en la atmósfera, por ejemplo. Entonces, digamos que si vamos un poco hacia los resultados de este grupo de trabajo, este reporte pone muy zanjantemente, de una manera muy tajante, el que la actividad humana es la causa del cambio climático. O sea, hasta los reportes anteriores sabíamos que el calentamiento global era debido a la actividad humana, pero ahora podemos decir que no es solo el calentamiento, sino el cambio del clima. O sea, el que haya eventos climáticos extremos, olas de calor, sequías, lluvias torrenciales, el derretimiento de los casquetes polares, aumento en el nivel del mar. Todo eso es debido a la actividad humana y eso es un punto fundamental que fue muy importante en la COP26. Otra cosa también muy importante es, por ejemplo, actualmente tenemos 1.1 grados centígrados de calentamiento con respecto a niveles preindustriales. Si prestamos atención a las negociaciones y al Acuerdo de París, pues que es, digamos, este acuerdo alrededor del cual se está negociando en este momento, ese acuerdo busca que nos estabilicemos alrededor de 1,5 grados, en la medida de lo posible muy por debajo de 2 grados centígrados, pero 1,5 es como el objetivo. Ese 1,5 lo vamos a estar alcanzando en a lo sumo 2 décadas. O sea, eso es inevitable. Ese calentamiento lo vamos a alcanzar porque el sistema climático no responde de forma inmediata a los cambios que hagamos en las emisiones. Ya lo que hemos generado va a dar cuenta de ese calentamiento. Entonces ya la discusión es, ¿vamos a mantenernos en 1,5 o vamos a seguir
por encima de ese calentamiento. Y como están actualmente las emisiones, nos llevarían por encima, muy por encima de 2 grados centígrados. E incluso si miramos los pliegos de compromisos que en este momento están pactados alrededor del Acuerdo de París, esas NDCs, contribuciones nacionalmente determinadas, estaríamos llegando por encima de 2 grados centígrados. O sea, todavía estamos lejos en términos de negociaciones de estar alrededor de ese 1,5 grados centígrados. Y lo que este reporte muestra, que ahorita me preguntabas que es como algo novedoso este reporte por primera vez muestra desde el primer grupo de trabajo que el cambio climático está afectando todas las regiones del planeta. O sea, esto no es algo que haya que verlo solo como algo global. Hay un indicador global que son, por ejemplo, las temperaturas globales, pero el ciclo hidrológico está cambiando de formas muy distintas en el planeta. Entonces, este reporte trae información regional que fue de hecho intencionada para la toma de decisiones a nivel regional. Y este reporte también nos muestra, y ese fue el mensaje fundamental que se llevó a la COP, que si queremos estar en 1,5 grados centígrados necesitamos reducciones inmediatas y sostenidas de emisiones. O sea, ¿eso qué significa? Algo parecido a lo que pasó durante el año pasado. 5 a 7% de reducción de emisiones anuales, y eso sostenido a lo largo de una década o más de una década si queremos mantenernos en 1,5. O sea, un escenario pico. Alcanzamos el pico de emisiones en este momento, pero esas emisiones tienen que reducir de manera sostenida. No es un año, 2 años, esto es algo sostenido. Una pregunta, estas emisiones de las distintas fuentes, o lo que llamamos gases de efecto invernadero, al final se sintetizan en el balance del carbono. Así es, exactamente. Cuando consideramos el efecto, digamos, de calentamiento en el planeta por efectos de gases de efecto invernadero, consideramos, pues, no solamente dióxido de carbono, digamos que ese es el gas de efecto invernadero dominante, o sea, cuando miramos la señal de calentamiento, el gas dominante es el dióxido de carbono, porque es el gas, además, pues, que se ha aumentado en mayor concentración. Pues tenemos niveles de concentración en este momento que no teníamos en la atmósfera hace 2 millones de años. Eso, por ejemplo, lo muestra este reporte. Pero este reporte le dio particular importancia al metano, y eso también se vio de alguna manera en lo que la dinámica de la COP26 trajo, porque el metano, como ustedes bien lo saben, es un gas de efecto invernadero de más corta vida que el dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono permanece décadas en la atmósfera, el metano permanece 10, 12 años en la atmósfera. Entonces, las reducciones de metano pues pueden ayudar precisamente a que las reducciones en general de las temperaturas, o más que de las temperaturas, de las concentraciones, se puedan lograr de forma más sostenida, pero solo reduciendo metano no podemos. O sea, de ahí la importancia como de jugar con todos estos gases de efecto invernadero, donde, por ejemplo, particularmente el ozono también tiene una importancia grande, porque hay muchas sustancias precursoras de ozono que se generan en la polución de grandes urbes, y entonces ahí es, por ejemplo, este reporte trae otra cosa muy novedosa, y es que vincula calidad de aire, que es una cosa de política local, que es una cosa, digamos, muy, muy local, con cambio climático. Y se ve que hay posibilidades de mitigación que van a redundar en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también un mejor manejo de la calidad del aire a nivel local. Para conectar con el tema que vamos a desarrollar en relación a lo que nos preocupa en nuestra facultad, que es de Ciencias Agrarias, digamos, la proporción en este efecto del aumento de la temperatura del balance del carbono versus la emisión del metano. ¿Qué tanto es? Pues uno puede decir que eso se retroalimenta, pero si uno va a poner en cifras lo que las emisiones de carbono versus las emisiones de metano en porcentaje, ¿qué significa eso como aporte para el calentamiento? La verdad no tengo el dato aquí en mente, estoy tratando de recordarlo, pero si no estoy mal es del orden del 25% asociado al efecto del metano, pero voy a fijarme ya para estar segura de esa cifra, pero estamos hablando más o menos, no sé si el profesor Rolando más o menos tiene una cifra más. Profesor Rolando, es muy común observar en noticias, en los diarios, que se presentan datos acerca de las emisiones de CO2, en donde hay dos fuentes muy importantes que son el sector agropecuario y el sector del transporte. Ambos producen CO2, por supuesto. Sin embargo, ahí hay una diferencia muy grande entre el CO2 de la agricultura y el CO2 del transporte, sobre todo cuando hablamos de combustibles fósiles. Porque mientras que las emisiones de CO2 del transporte son de combustibles fósiles, de un carbono que se encontraba enterrado, lo que está haciendo es emitirlo a la atmósfera. La agricultura no es así. ¿Usted qué opina de ese tipo de comparaciones que se hacen y se debería de tener mucha claridad
sobre la diferencia que hay entre esas dos fuentes de CO2 y cómo manejarlas? Esa es una excelente pregunta, Héctor Jairo. El día de hoy tenemos un debate muy vivo en cuanto a lo que se llama el ciclo biogénico de las emisiones en ganadería. ¿Qué pasa en ganadería? Pensemos en un animal que está en pastoreo. Ese animal hoy se está consumiendo un pasto, que ese pasto empezó a crecer en esa pradera. Diga usted, si usted maneja bien su pastoreo, hace 30 días, ese pasto que está comiéndose hoy el animal, hace 30 días era dióxido de carbono. El rumiante lo toma dentro del proceso de fermentación que se da en el rumen de la vaca, entonces parte de ese dióxido de carbono termina emitido de otra manera, esa es la gran preocupación, termina emitido como metano. Si yo tomara CO2 de la atmósfera para producir el pasto y la vaca solamente volviera a emitir ese CO2 al ambiente, el efecto sería, digamos que se cancelaría. Neutro, como se Neutro. dice. Pero desafortunadamente hay un desbalance en la ecuación en el hecho de que parte de ese carbono se va como metano y, como dice la profesora Paola Andrea, el metano está vivo, trabajando fuertemente con ese poder de calentamiento global entre 10 a 12 años. En esos 10 a 12 años, por lo menos puede ser 100 veces más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Y ahí es donde tenemos que hacer como las cuentas. Ahora, otra cosa muy diferente es lo que pasa con petróleo. Petróleo es un carbono que tiene millones de años de estar fijado en reserva como petróleo. Lo tomamos e inmediatamente se emite un CO2 que no estaba dentro de las cuentas de nadie, ¿cierto? Con la gran dificultad, y yo pienso que los cálculos hay que revisarlos muy bien, es que cada año la sociedad mundial utiliza más petróleo. Cuando uno calcula que por cada barril de petróleo hay 430 kilogramos de CO2 equivalentes, ¿cierto? Y multiplica por los miles de millones de barriles que se emplean cada día, entonces uno da cuenta que dentro de esa ecuación el petróleo es un jugador muy grande y de alguna manera en las cuentas que uno ve aparece como desdibujado por algún lado, ¿cierto? Ponemos el transporte por un lado, ponemos construcción por el otro, pero si uno hace las sumas descarnadas de cuántos barriles de petróleo se utilizan por la sociedad y cuántas son las emisiones promedio de cada barril, el cálculo que yo he hecho me da que esas emisiones son 6 veces más altas que las emisiones de todo el sector ganadero del mundo. Ahora, eso no se cuenta. No solamente es petróleo, estamos hablando de carbono en otros combustibles fósiles, carbón, y estamos hablando también de gas. Son otras dos fuentes que también se utilizan. Profesor Londarío. Le aporto ahí el gasto mundial de carbono. Los medios de transporte aportan 33.8, esto debe ser toneladas o megatoneladas, del total que se emite en el mundo, que son 39.6 al año. Solamente los medios de transporte, ¿cierto? Y industria. Pero antes de continuar con esto, profesora Paola, entonces tenemos el carbono y el metano, ¿cierto? Sin embargo, últimamente se ha puesto en discusión el aumento de la humedad en la atmósfera, que inclusive llega a tener un efecto, algunos han dicho hasta más preponderante, en el calentamiento del planeta, el aumento. ¿Y a dónde viene ese aumento de la humedad en la atmósfera? Pues en que la evaporación se hace de manera ya más directa debido a procesos como la deforestación, y hay un proceso de retroalimentación con el aumento de la temperatura debido pues a los gases de efecto invernadero, que también lleva una mayor presión de evaporación inclusive de los mares. Entonces consultaba yo hace poco de que esto no se ha hablado mucho, que se ha concentrado mucho sobre los gases de efecto invernadero, pero ahora hay una mayor concentración de humedad en la atmósfera que tiempos atrás, que ayuda por el calor latente a mantener todavía un efecto sobre el calentamiento que se retroalimenta. Eso es algo que sí se ha tenido en cuenta, de una atmósfera más húmeda. Conocemos eso muy bien físicamente, estamos hablando de un incremento de 7% de vapor de agua por grado centígrado de calentamiento. Eso se llama la relación de Clausius-Clapeyron y eso está muy bien entendido. Entonces, cuando hablamos del efecto antrópico, que lo que este reporte muestra es que el efecto antrópico es la causa dominante del aumento de temperaturas de ese 1.1 grados centígrados que hemos alcanzado, eso considera todas las formas antrópicas en las que se está
está afectando la concentración de gases de efecto invernadero. Pero lo que es dominante aquí son los combustibles fósiles. Eso es claro, eso lo han dicho reportes, no solo este sexto reporte, eso es algo que ya reportes anteriores han traído. Y pues si vamos a un reporte reciente, el que se publicó en 2018, que es un reporte especial que habla sobre 1,5 grados centígrados de calentamiento, qué tan cerca estamos de eso, qué opciones hay de, digamos, de mantenernos en ese nivel, etcétera, ya hablamos que son los combustibles fósiles la causa dominante. Entonces este efecto que hablas, que es cierto, con un mundo más cálido, la atmósfera más cálida puede tener más vapor de agua para llegar a la saturación, eso ha aumentado, la humedad, tenemos una atmósfera más húmeda, eso lo tenemos muy bien medido y determinado a partir de satélites y la teoría misma. No hay que olvidar que esto no es solo a partir de modelos o mediciones, aquí hay teoría, aquí hay física, aquí hay química, biología y entendemos eso. Entonces esos efectos de incremento de vapor de agua en la atmósfera están contabilizados pues en los efectos que generan. Para darle la palabra al profesor Héctor Jairo. Escuchando a la profesora Paula con su contundencia en cuanto a lo que los científicos ya han demostrado y determinado, ¿cierto? Sin embargo, venimos de un periodo de la presidencia de Trump negacionista sobre el asunto. ¿Cómo enfrentaron eso al interior del panel pues, de científicos? Porque además de lo que Trump, el negacionismo que tenía, esto fue aprovechado para muchos países e industrias aumentar todavía más la emisión. O sea, en ese periodo los resultados muestran que se aumentaron las emisiones. ¿Cómo fue, pues me imagino, el panel de científicos de eso que se estaba viendo y ante lo Bolsonaro en Brasil? Yo creo que uno se coge la cabeza y dice, oiga, ¿y pues cómo no ve las evidencias que se tienen? Precisamente, pues algo importante para resaltar ahí es que el IPCC es pues políticamente neutral, ¿cierto? Entonces eso es pues dentro de toda la lógica de Naciones Unidas donde hay una diplomacia, hay una neutralidad. Sin embargo, somos absolutamente conscientes de lo que ocurre y yo creo que eso dio todavía como más motivación a precisamente tener un informe contundente, a tener un informe pues que fuera absolutamente a prueba de cualquier tipo de cuestionamiento que pudiera llegar desde, digamos, esos intereses. Y durante el proceso, algo que no mencioné es que el resumen para tomadores de decisiones se tiene que aprobar palabra por palabra en una plenaria con delegados de gobiernos. Entonces ahí viene una labor muy importante de nosotros pues como autores del IPCC y es que defendemos lo que está escrito, sustentamos lo que está escrito y ante todo la ciencia está ahí de forma clara. Entonces sin dudas están todas estas interpretaciones y además negacionismo muy voraz de la ciencia, pero es parte pues de lo que precisamente los científicas y científicos del IPCC buscamos, ¿cierto? Y es cómo precisamente damos algo que es contundente y yo creo que este reporte logró ser muy contundente. Yo quiero agregar algo en referencia a esta negación que observamos, que no solamente es con algunos presidentes de alguna manera extrañamente famosos, ¿cierto? Sino que también es dentro de mucha de nuestra sociedad, ¿cierto? Aquí dentro de la Universidad Nacional, profesores, compañeros nuestros tienen la posición de que el cambio climático o no existe, o que el ser humano no tiene nada que ver con esto. Y yo pienso que, ¿cómo entender esto? Yo pienso que más allá de entenderlo, nosotros debemos como personas que estamos conscientes, que hemos hecho la ronda, que hemos revisado las cosas y que estamos 100% seguros de que el cambio climático no solamente existe, sino que además es una respuesta de la actividad del ser humano sobre el planeta, ¿cierto? Yo pienso que ha llegado a un punto en donde nosotros tenemos que seguir dando la voz y no preocuparnos por esas voces. Porque esas voces al final logran ganar si te distraen. Esas voces al final logran ganar si logran tener algún espacio en donde puedan decir, vociferar o expresar lo que ellos están pensando. Y muy extrañamente, yo espero no ofender a nadie, ¿cierto? Casi toda la gente, la inmensa mayoría de la gente, yo diría el 99.9% de las personas que niegan cambio climático, nunca se dedicaron a revisar con juicio, ¿cierto?, los elementos asociados de por qué se llega a una conclusión de que el cambio climático está asociado con la actividad humana. Ni siquiera estamos viendo cómo están cambiando las concentraciones de dióxido de carbono. Yo invitaría a cualquiera, miren cómo han cambiado las emisiones de dióxido de carbono en los últimos 200 años. Y si todavía sigue pensando que no tenemos nada que ver con eso, mi Dios lo bendiga. No, nada más que decir.
hemos llegado al final de esta primera parte del programa sobre cambio climático, una realidad para no ignorar, una mirada a la COP26. Los esperamos dentro de 8 días. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.